Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte al canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días, les habla Ángela María Cartagena Mutis. Hablo desde Centy, Pensilvania, en Estados Unidos. Estamos en una ciudad que se llama New Hope, que en español significa esperanza nueva. Y qué nombre tan apropiado para la temática de esta semana. Hoy vamos a hablar de edificar en la esperanza. Hace unos meses estudiamos cómo los judíos volvieron del exilio a edificar las ruinas de Jerusalén y su templo, que habían sido destruidos. Hoy vamos a hablar de cómo se edifican vidas en la esperanza, entendiendo que es solo en Jesucristo que tenemos esperanza de vida eterna. Antes de partir junto al Padre, Jesús se acercó y le habló a sus discípulos diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa ser discípulos? Ser discípulo es aprender mediante la instrucción de otra persona. Discipular es enseñar a alguien a entender progresivamente la palabra de Dios para convertirse en un cristiano verdadero. Jesús no dijo que hagamos seguidores nuestros, sino discípulos. Discípulos, no simpatizantes, porque simpatizantes hay muchos. Ellos vienen a Jesús por las bendiciones, por los milagros, por el pan y los peces, y después se van. Jesús no nos dijo que nos volviéramos influencers de momento, no para nuestra gloria. Jesús dijo que enseñemos, que discipulemos. Dice que formemos, que edifiquemos. Así como antes se edificaban un templo de piedra, Jesús quiere edificar corazones, quiere edificar vidas. Ese es el propósito de Dios. Vemos muchas veces en la palabra de Dios que Dios habló a Moisés y a los profetas y les dijo que enseñaran sus palabras al pueblo. Y estos hombres las enseñaban. Y están escritas para nuestra edificación. Pero muchos de ellos no enseñaban para que el pueblo siguiera a Dios y se arrepintieran, sino para llenar sus propios deseos y su vanidad. Y el pueblo, en muchos casos, no obedecía. Como lo decía Daniel, y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Así que vino Jesús, el Mesías prometido, vino a redimir, a predicar y a enseñar. Y comenzó su ministerio con el Sermón del Monte. Jesús enseñaba en las sinagogas, en los caminos, desde la barca. Enseñaba con sus palabras, con su ejemplo, con la lectura en la sinagoga. Él enseñaba a las multitudes, a sus discípulos y también a personas que le buscaban. Con sus discípulos convivió 3 años para enseñar con su ejemplo lo que era realmente pertenecer al reino de los cielos. Cuando Jesús era tan solo un niño, ya se sentaba con los doctores de la ley en el templo. Y dice en Lucas que se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando Jesús comenzó su ministerio, encontramos innumerables veces que Él entraba en las sinagogas a enseñar. En Marcos 1:22 dice que se admiraban de su doctrina.
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y cuando era cuestionado, decía que no hablaba por su propia cuenta. Decía: el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús vino a enseñar, Jesús vino a edificar y le enseñó a sus discípulos a enseñar a otros, a edificar a otros. Edificando primero que todo a los que estaban con Él. Asimismo, tú escuchaste de alguien el mensaje del Evangelio. Tú mismo quizá tuviste a alguien que te enseñó, o tú has aprendido de quienes dejaron todo escrito para que tú seas edificado en Jesucristo, en el fundamento. En 1 Corintios 3, del 11 al 17, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguien edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguien destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Estamos llamados a seguir edificando nuestras vidas a través de la palabra de Dios, leyendo, haciendo nuestro devocional, congregándonos, escuchando, estudiando, memorizando y meditando en la palabra de Dios para que no nos extraviemos. Porque muy fácil es extraviarnos en doctrinas falsas si no conocemos la verdad. Y cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Porque si no nos edifica Jesús a través de su palabra, ¿cómo podemos enseñar a otros? ¿Cómo podemos hablar de quien no conocemos? Jesús hablaba de quien él conocía y enseñaba de quien había escuchado. Así que debemos perseverar y hacer la voluntad de Dios, que es ir y hacer discípulos, enseñándolos, edificando otras vidas, siguiendo el ejemplo de Jesús y perseverando en la oración y en la lectura de las Escrituras. Los apóstoles nos dejaron un ejemplo que debemos seguir, pues dice en Hechos 5:42 que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos enseñaban a otros, predicando y hablando del mensaje del Evangelio para que otros fueran salvos. Dios, por medio del profeta Oseas, un día dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hoy día muchos perecen
por falta de conocimiento. Andan como muertos en vida, porque no conocen al dador de la vida, y no alcanzarán la vida eterna, porque no hay quien les hable. ¿Cómo oirán? ¿Cómo conocerán si no hay quien les hable? ¿Cómo aprenderán si no hay quien les enseñe? Nosotros estamos llamados a enseñar lo que hemos aprendido. Estamos llamados a enseñar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, predicando las nuevas de salvación y enseñando la palabra de esperanza, dando de la gracia que nosotros hemos recibido, sin esperar nada a cambio, solamente para que el nombre de Dios sea glorificado por los siglos de los siglos y todas las naciones conozcan quién es el único y verdadero Dios justo y santo. Te damos gracias, Señor, en el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por los escritos que has dejado, Señor, en la ley, los profetas, los escritos, los evangelios y todas las cartas. Toda tu palabra habla de tu gloria. Toda tu palabra habla de la salvación que vino a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque has dejado todo un testimonio vivo para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos hambre y sed por tu palabra, que nosotros podamos disfrutar, leer y entender a través de tu Santo Espíritu lo que está escrito, Señor, para que de esa manera podamos edificar nuestra vida, que tu palabra edifique nuestra vida y esté fundamentada en Jesucristo, el único fundamento, la roca viva. Gracias, Señor, por tu palabra. Y, Señor, danos la valentía que necesitamos. Danos ese amor por los perdidos, por quienes no te conocen, para que podamos ir y llevar tu palabra y podamos no solamente hablarles un día, sino enseñarles, mostrándoles cómo ellos también pueden encontrar palabra de vida, cómo ellos también pueden alcanzar la vida eterna en ti, Señor. Te alabamos, Señor, y te glorificamos en este día. Hemos orado en nombre y autoridad de tu amado Hijo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.